Estamos al aire, 18 horas, 1 minuto en toda la República Argentina y como ustedes verán, a mi siniestra está nuestro visitante. Sí, no debía haber dicho la siniestra, pero es la forma básica. Está visitándonos el expresidente y le agradecemos muchísimo. Alberto Fernández aquí se arrimó a los estudios del Destape hacía mucho tiempo y a él le consta porque cuando somos insistentes en esta producción, somos insistentes. Por eso ahora contamos con su presencia y le agradecemos mucho. No, Mariano, no, estaba en deuda, la verdad estaba en deuda. Hoy estaba dispuesto a soportar lo que me pidieran porque sabía que estaba en falta. Bueno, entonces vamos a aprovechar esa condición. Acá siempre tendemos mucho a masajear la culpa judío-cristiana de los invitados, cosa de que poder sacarles el jugo en estas charlas que para nosotros son muy valiosas, Alberto, sobre todo en este momento donde casi resulta ineludible arrancar con este tema que ya deja de ser internacional para ser de todos nosotros, que es la elección en Venezuela. Yo le decía a los oyentes que hoy probablemente no hubiéramos contado con la presencia de Alberto porque estaba llamado a ser uno de los veedores del proceso electoral en Venezuela, cosa que finalmente no sucedió. Arranquemos por ahí entonces. ¿Ya a partir de ese momento estaba el ambiente caldeado? ¿Qué fue lo que pasó? No, a mí me llamó mucho la atención lo que pasó. Realmente fue muy raro porque a mí el que me convocó no fue el gobierno, o sea, yo no iba invitado por el gobierno, yo iba convocado por el Consejo Nacional Electoral. Y el Consejo Nacional Electoral selecciona gente a los que invita como veedores. Y yo tenía todo previsto para viajar, inclusive yo había avisado que iba a viajar unos días antes para poder hablar con todos, para poder hablar con la oposición, para poder hablar con el oficialismo, en la idea de que si había algún tema que por ahí se podía resolver y podía ayudar a resolverlo, que me lo hicieran saber que yo quería operar como una suerte de canal de transmisión. Y repentinamente me llamó el gobierno y me dijo que preferían que no fuera. Y entonces dije, pero bueno, ok, digo, yo no voy, pero explíquenme por qué. ¿Quién del gobierno llamó? El gobierno, vamos a decirlo así. ¿El gobierno argentino o el gobierno venezolano? No, el gobierno venezolano. Entonces me dijeron, no, porque tú has dicho que te has sumado a las cosas que dice Lula. Y yo me quedé, ¿qué dijo Lula? No, vos como Lula decís que si Maduro pierde tiene que aceptar la derrota. Le dije, mira, la verdad es que hice un reportaje de 1 hora. La última pregunta que me hicieron es, ¿viste lo que dijo Lula? Lula dijo tal cosa, ¿qué pensás? Y yo la verdad es que no encuentro ninguna otra respuesta a decir, bueno, si el que gana, gana, el que pierde, pierde, es una democracia. Bueno, no, lo que pasa es que Lula y Petro se han... Y entonces me empezaron a dar toda una explicación que para mí fue insólita. Y dije, bueno, ok, no hay ningún problema, yo no voy. Ahora, todo el mundo sabe que estaba viajando, simplemente busquemos cómo se explica esto. Y yo lo pongo en el contexto de vos, me acuerdo el viaje a Francia, comparé con Macron, participaste de la primera reunión que hubo, oficialismo, oposición, para que se hagan las elecciones en Venezuela. Absolutamente, no, y trabajé todos estos años para llegar a este punto, y la verdad es que veníamos muy bien, porque se hicieron las elecciones municipales y no hubo ningún ruido. Se hicieron las elecciones gubernamentales, no hubo ningún ruido. El oficialismo perdió 8 estados. Perdió el estado donde nació Chávez y donde el candidato era el yerno de Chávez y lo perdió y no hubo ningún cuestionamiento. Y yo esperaba que ocurriera del mismo modo en la elección nacional. Pero llegó la elección nacional y bueno, yo cuando me dijeron esto, para terminar la historia, de que no viajara, dije, bueno, yo no tengo ningún problema, simplemente díganme cómo se explica esto porque es difícil de explicar. Entonces me dijeron, bueno, aducir que hay un problema de agenda. No, porque yo estoy viajando 5 días antes, o sea, yo no puedo decir que tengo un problema de agenda habiendo tenido que viajar 5 días antes, no. Yo, discúlpenme, yo voy a decir lo que pasó. Y fue lo que hice. Saqué un tuit, expliqué lo que pasó, como además no quería, porque yo la verdad es que lo que más quiero es que en Venezuela haya tranquilidad, no quería ser un elemento de discordia, no quería que mi presencia sirva para que alguien se sienta molesto, ofendido.
decidí no viajar, porque lo que más me importaba era que la elección transcurra sin problemas. Bueno, desde ese propósito de que la elección transcurra sin problemas a hoy, hasta donde yo había leído, se produjeron 14 asesinatos. Todavía no hay una entrega consistente de la documentación que han pedido los organismos internacionales, los veedores, el Centro Carter y demás. Las páginas están caídas. Bueno, la situación parece estar cada vez más lejos de ese propósito de unas elecciones tranquilas y demás. Todo parece bueno, las elecciones ya no son tranquilas. El día de la elección transcurrió con total normalidad. No hubo problemas, no hubo cuestionamientos, no hubo denuncias de nada. Pero ahora ya la situación es un poco más grave. Yo acabo de subir un tuit porque me llegó el informe de Naciones Unidas, donde Naciones Unidas ya habla de 6 muertos, habla en ese momento, y habla de graves violaciones a los derechos humanos y bueno, nadie quiere semejante cosa para Venezuela. Me imagino que habrás estado en contacto en estos días, porque bueno, ya está algunos bien conocidos tuyos, ¿no? Marco Enrique Sominami, está Celso Amorín, está creo que Samper, bueno, no sé, estuviste Hablé con todos. Recibiendo información. En estos días estuve hablando con todos, con el que más hablo por amistad, por cariño, por vínculos con Marco Enrique Sominami, que veía exactamente lo mismo que veía yo. Veía que inexplicablemente, cuando llegaba el momento de los resultados, se dilataba. Hay que tener presente que Venezuela tiene un sistema electoral electrónico, con lo cual la capacidad de conocer el resultado es casi inmediata. Bueno, se demoraron casi 6 horas en dar a conocer el resultado. Sí, hablaron de un hackeo, ¿no? Pero hablaron de un hackeo cuando apareció todo el problema, porque si hubieran dicho, miren, nos estamos demorando porque hay un hackeo, tal vez podríamos haberlo entendido. Alegar el hackeo ex post es un poco, suena raro. Ayer Durán Barba dijo en este programa que le generaba tantas dudas los números del oficialismo como los números que difundía la oposición. Y bueno, cuando no hay números, todos los números son dudosos. Tiene razón Durán Barba. Cuando no hay números, todos los números son dudosos. O sea, porque lo que pudo haber sido una imprudencia, una actitud descalificable del gobierno, puede ser aprovechado malamente por la oposición, claramente. Ahora, la verdad es que no sabemos. No sabemos. La oposición ha subido una serie de actas, una cantidad importante de actas, pero lo que no tenemos claro es que las actas sean reales, sean ciertas, porque por ejemplo hay muchas actas donde no firman los fiscales de las otras fuerzas. Estamos en una suerte de limbo que no sabemos cómo resolverlo, y lo que llama la atención es que en verdad las actas, el sistema electoral de Venezuela es muy simple, es muy calificado, te digo, en términos de calidad, pero es muy simple en su resolución. O sea, vos te parás frente a la máquina, elegís a Mariano Martín presidente, la máquina te tira, pues una persona se equivoca y elige así, y nada, vos podrías pensarlo. Votan a Mariano Martín, entonces la máquina tira un papel, entonces vos mirás que diga Mariano Martín, ¿está bien? Ahí apretás el enter, te das vuelta y eso lo metes en una urna. Entonces, tiene que coincidir lo de la urna con lo de la máquina. Sí, hay un doble y hasta triple conforme, entiendo, porque después está el cotejo físico con las actas. Exactamente. Y después que pasa todo esto, el que tira el acta, la imprime, es la misma máquina. Por eso no se entiende por qué se demora tanto. La OEA cuestionó cuando fueron las elecciones en Bolivia, habló de fraude en Bolivia cuando Evo había obtenido la reelección y justificó el golpe de Estado. Después se demostró que las elecciones habían sido legítimas y que no había ninguna señal de fraude. En Venezuela la OEA vuelve a hablar de fraude histórico. ¿Se le puede creer? No. Yo me quejé mucho, ayer hablé con Luis Lacalle y le dije no pueden pedir que la OEA
haga esto, porque la OEA está totalmente descalificada y con Almagro al frente está mucho más descalificada aún. Para la descalificación que tiene, que personalmente, bueno, lo dijo también López Obrador ayer, o esta mañana, no me acuerdo cuándo fue, que la OEA no podía definitivamente ser un árbitro imparcial porque todos dudamos de ella. Y la verdad ya a esta altura todos dudamos el sentido de la existencia de la OEA, no sabemos para qué sirve. Pero después de lo que pasó en Bolivia, no, la OEA no puede ser voz autorizada para nada. Ahora, es muy dramático, Alberto, una situación donde Perdón, porque sí. no sé si lo dije. Yo ayer lo llamé a la calle Pou y la calle me decía, pero ¿y a quién recurro? Digo, bueno, no sé, buscate otro, pero la OEA no es a quien tenés que recurrir. No está claro que está totalmente descalificada, Claro, pero digo, desprestigiada. la OEA descalificada, desprestigiada. El oficialismo adquiriendo cada vez más rasgos de autoritarismo, de autocracia, de eventual dictadura, de autogolpe. La oposición, históricamente, bueno, María Corina Machado, también con ese sesgo golpista que la atravesó en buena parte de su carrera política. Buena parte de los países que están observando esto, como Estados Unidos, diciendo, bueno, nosotros queremos que se vaya lo antes posible Maduro. Es decir, es difícil asirse de algo tangible, de algo creíble, de algo confiable para encauzar este proceso. Cuando ya empieza a haber muertes en el medio, ¿no? Todo eso que decís es cierto, pero también todo esto lo desata el no haber puesto los papeles sobre la mesa cuando debieron haberse puesto los papeles sobre la mesa. O sea, debió haberse dicho, este es el resultado y acá están las actas. Y que se hubiera terminado la discusión. ¿Rusia o China tuvieron acceso a información privilegiada de esos resultados o solo convalidaron la elección? No, bueno, yo creo que ahí hay acuerdo, como los dos lo dicen en su declaración. La declaración son los tweets que sacaron los dos gobiernos, hablan de una relación estratégica, igual que Irán, donde dice, bueno, no me pregunten nada, Cuba, no me pregunten nada, ganó Maduro. Porque tengo una relación estratégica. Creo que es eso lo que están, así debe entenderse. Para quienes no nos están mirando en este momento, pero escuchan, seguramente ya habrán sabido, estamos con Alberto Fernández aquí en el estudio del Destape, y yo no quiero incurrir en una indiscreción, pero bueno, una razón para llegar un ratito después del horario que habíamos conversado tenía que ver con una charla telefónica. Yo no sé si tiene que ver con esto, podemos referirnos a eso. No, hablamos de todo, porque somos amigos, pero lo tocamos el tema. Sí, con Pedro Sánchez. Sí, pero fue una charla intrascendente. Es una charla como entre dos amigos que dicen que locura todo lo que está pasando. Es eso, no es más que Asumí que quizá tendría que ver específicamente con el tema, digamos, porque todo lo que estamos mirando es qué desenlace puede tener esto. Entonces digo, bueno, me tomé de eso para ir a esa pregunta que me parece que es lo pertinente también en este momento, saber cuál es el desenlace, hacia dónde se va. La pelota la tiene Maduro únicamente en este sentido de, bueno, avanzar con lo que todos suponemos va a ser imponer ese resultado a la fuerza. Yo la impresión que tengo es que estamos en un punto realmente complicado. Y lo digo con dolor porque ahora se enoja Maduro y compañía, pero yo voté el informe Bachelet sobre derechos humanos. Yo le pedí a Nicolás Maduro que acepte poner una oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para ver el tema de los derechos humanos en Venezuela. Él aceptó. Eso funcionó durante 2 años y funcionó bien. Fíjense ustedes que en los últimos 2 años desaparecieron las denuncias por violación de derechos humanos en Venezuela. Eso funcionó bien. Después, con Macron, nos propusimos ayudar a encauzar el tema electoral. Y eso funcionó bien hasta ahora. Funcionó bien. Digo todo esto porque la mayor preocupación que yo tengo es que Venezuela es un país que tiene casi un tercio de su población emigrado. Y mi mayor deseo es que, y hay una causa, porque algunos habrán emigrado por diferencias políticas con Maduro,
pero en su inmensa mayoría es gente que ha padecido las consecuencias de un cruel bloqueo económico que lo sometió a una situación de miseria enorme. Entonces mi mayor preocupación era, bueno, a ver, terminemos la discusión si esto es una democracia o una dictadura, que la economía, que terminemos con los bloqueos, que la economía vuelva a funcionar y que los millones de venezolanos que deambulan por el mundo puedan volver a su patria. Esa era mi preocupación, esa es mi mayor, y sigue siendo mi mayor preocupación. Y lo que siento es que en este estado solo vamos a... Si esto se perpetúa, solo es para peor. Da la sensación de que el ejército venezolano, el ejército bolivariano, tiene estrechos lazos con Rusia y China, y eso es como muy difícil entregar el poder a alguien que es extremadamente aliado de Estados Unidos. La sensación de que más que Maduro contar con el apoyo de las Fuerzas Armadas son las que lo imponen a Maduro como presidente. Bueno, es una lectura, no lo sé exactamente. Yo lo que digo es que una de las cosas que nosotros debemos preservar, o sea, si a nosotros nos interesan los derechos humanos, si a nosotros nos interesan las libertades cívicas, si a nosotros nos interesan trabajar por la igualdad de género, si a nosotros nos preocupa la institucionalidad de la República, la premisa de todo eso es que haya democracia. Y que es que cuando la gente vota. A mí, yo no hubiera querido nunca el resultado de noviembre del 2023, no lo hubiera querido nunca. Pero más allá de que no lo hubiera querido nunca, esa es la elección de la gente y hay que respetarlo. Y ahí te sumo cómo viste básicamente los mensajes de este gobierno con respecto a lo que sucedió en Venezuela, digo, más allá del resultado que fue... Lo que pasa es que cuando uno enfrenta una situación así, lo que tiene que llamar es a la reflexión a los actores. O sea, yo ayer lo que hice fue exhortar al gobierno a que por favor presente, exhortar quiere decir alentar al gobierno a decirle: tenés que presentar las actas. Esto no se resuelve con bravuconadas, no se resuelve disfrazándose de león e insultando y diciendo, no, así solo se empeoran las cosas. Yo no sé quién le ha hecho creer al presidente que este es un buen manejo de la política internacional. Somos el hazmerreír del mundo. No es verdad que hay un liderazgo. Yo digo... Los franceses la vieron a Le Pen cerca del presidente y salieron todos corriendo desesperados a votar lo contrario. Se armó el famoso cordón sanitario. Claro, entonces no es verdad que nosotros somos un poco el hazme reír. La gente te muestra, cuando estás en Europa, te muestra, mirá lo que dice tu presidente, mirá lo que hace tu presidente, te lo muestran como cara con cara de que... Bueno, es interesante también para virar un poco la conversación y traerla a la política local, esta comparación, Alberto, con lo que sucedió en Francia. Porque acá evidentemente el cordón sanitario no solo no funcionó, sino que dio el resultado que todos sabemos. Y más allá de que podamos creer o no en las encuestas, pasados, ¿cuánto vamos? 8 meses prácticamente de gobierno de Javier Milei, incluso con disparates, con una economía ruinosa, con tonterías, idas y vueltas permanentes y demás, conserva un cierto apoyo popular que puede explicarse tanto por una suerte de ilusión como por la ausencia de un polo opositor que empiece a mostrarse como alternativa. La pregunta que querría hacer es entonces, pasados estos poco más de 7, 8 meses, ¿ya se analizó, asumo que sí, las razones de la derrota electoral, pero también por qué todavía conserva esa porción de apoyo que le permite operar en múltiples aspectos? Es decir, acabamos de ver cómo el gobierno incidió en la elección de YPF para la instalación de la planta de licuefacción, avanza en iniciativas parlamentarias que parecen endemoniadas, avanza en la imposición de candidatos para la Corte Suprema que parecen insólitos e imposibles para la democracia argentina,
avanzar avanza. La libertad avanza, pero digo, en esos aspectos avanza, eso es indudable. A ver, yo te diría que con lo que avanzó es con la ley bases, que es una parte muy exigua de lo que inicialmente mandó, pero por exigua que sea, no deja de ser muy dañina, ¿no? Es mucho menos dañina de lo que inicialmente era, porque es mucho más corta de lo que inicialmente era, pero es dañina, profundamente dañina. Después con el DNU, que por razones que no conozco, diputados no lo trata, ya el Senado lo rechazó. Ni la Corte. Ni la Corte, que es un DNU abiertamente inconstitucional, por donde lo mires, abiertamente inconstitucional. Pero mientras no se caiga, sigue causando efectos, y eso también genera daño. Ahora, yo creo que hay que buscar también otras explicaciones que tienen que estar en lo psicológico. Finalmente los que votan son seres humanos. Y en el mundo los seres humanos están muy decepcionados con el mundo. O sea, creen que hay un sistema profundamente injusto y tienen razón. Y tratan de buscar alternativas para salir de la injusticia. Y hay algunos, la derecha expresa la salida de la injusticia mucho mejor que nosotros. Porque habla brutalmente. O sea, habla esos ladrones, esos sinvergüenzas, lo que te roban esto, lo que te quitan aquello. Y hablan con una impunidad increíble, que a veces uno que tiene más cuidados de las formas de la democracia, de las formas de la república, es más mesurado. Ahí hay un dato, Alberto, porque no quiero dejar pasar eso, que lo hablo permanentemente con cada dirigente del peronismo que expone en el primer menú de respuestas de por qué estamos viviendo los argentinos este tipo de gobierno, por qué estamos... Y hay una explicación que tiene que ver con una tendencia internacional, y hay una explicación que tiene que ver con el crecimiento de las derechas, y hay una explicación que tiene que ver con la insatisfacción democrática. Todo eso está dentro del menú de las primeras respuestas que se dan para explicar el fenómeno Milei. Lo que a mí no me explica el triunfo del fenómeno Milei en la Argentina es que, a diferencia de cualquiera otro de los países donde podemos compararnos, en ninguno de ellos existe el peronismo, justamente. Que yo lo que entiendo del peronismo es que su lugar en la historia de la Argentina y en el concierto internacional fue hacer esa valla de contención, fue crear ese cordón sanitario que recién mencionábamos en el formato de Francia, justamente para evitar eso. Sí, hay que también en ese punto analizar algunas cosas. Yo creo que el peronismo tiene que revisar muchas cosas, Tiene que revisar muchas cosas. ¿Cómo qué? Lo que pasa es que creo que debemos revisarlo nosotros, porque llevar este debate al debate público solo le sirve a los que nos atacan y a los adversarios. Yo cada vez que me siento, el periodista que tengo enfrente, la primera tentación que tiene es que yo hable mal de Cristina. Y la verdad, si yo tengo que decir algo a Cristina, mi responsabilidad política es sentarme con Cristina y decírselo, pero no decírselo por los medios. Porque eso solo le sirve a los otros, porque a partir de allí construyen peleas, nos debilitan. Yo escucho un montón de mamarrachos que andan por ahí hablando, diciendo, igual, Alberto, explicando la economía. Decir que igual se debilita el peronismo en este... Yo no la mencioné, eso es cierto, pero digo, no le voy a sacar el traste a la jeringa, digo... hablar de debilitar al peronismo en una circunstancia donde el peronismo es un actor absolutamente marginal de la discusión política. Igual, no, es relativamente así. Igual, yo quería llegar a un segundo punto, que es hacer un análisis que tenemos que hacer los peronistas para también dimensionar exactamente lo que somos. Vos dijiste, no, la diferencia es que en Argentina existía el cordón sanitario que se llama peronismo. Bueno, yo quiero explicar. Desde que en la Argentina se reformó la Constitución y se puso la segunda vuelta, las únicas veces que el peronismo pudo ganar fue cuando ganó en primera vuelta. Siempre que fue a la segunda vuelta, siempre perdió. ¿Qué te quiero decir con esto? Es que nosotros sabemos que nuestra base electoral son aproximadamente entre 40 y 45 puntos. Y que el secreto es ampliar esa base electoral para ganar en primera vuelta. Ganó Cristina y gané yo. Perdió Scioli y perdió Massa.
Cada vez que fuimos a la segunda vuelta, hay una Argentina que se une en contra nuestra. Y siempre perdemos. Y siempre yo diría que nuestra base electoral está entre los 40 y los 45 puntos. Si no entendemos eso, estamos en un problema. Estamos en un problema. Porque tenemos que ampliar eso. Y es un dato objetivo el que estoy dando. No estoy dando ningún otro análisis. ¿Y cómo se amplía? Es decir, bueno, la primera respuesta que se me ocurre es por derecha. Hablando muy brutal, muy vulgarmente. No, se amplía hablando hacia el centro y sin perder nuestras convicciones. Digo, yo escucho compañeros que dicen, no, lo que se perdió porque nosotros nos pusimos a tratar la ley del aborto. Flaco, por la ley del aborto, la mortalidad de la mujer a causa del embarazo se redujo un 50%. Y el embarazo adolescente se redujo al 65%. ¿Cómo vas a renegar por eso? Porque te aparece un estúpido de la Libertad Avanza diciendo que eso fue una ley nefasta. Miren los resultados. Es la vida y la salud de montones de mujeres que hemos preservado y de adolescentes. A mí me parece que hay en algunos compañeros la tendencia de si no puedes con ellos, únete a ellos. Entonces empiezan con el discurso parecido al de ellos. No, yo no me quiero parecer a Milei, no me quiero parecer en nada a Milei. Yo no soy de derecha, no quiero ser de derecha. No quiero. Ahora, también les pido a los compañeros del progresismo que entiendan que hay reglas de la economía que son reglas de la economía. O sea, no se puede vivir con déficit fiscal. No lo vamos a ver, Alberto, abrazando a Victoria Villarroel en una alianza electoral, entonces. Es imposible, alguien que elogia un genocida. Yo viví la dictadura, tengo amigos desaparecidos. Vi el dolor de esas madres y vi el dolor de esas abuelas. Veo la alegría de las abuelas cuando encuentran un nieto. Abrazarme con Astiz, ir a visitarlo a Astiz por cuestiones humanitarias, al ser más inhumano que existe. No, miren, yo conmigo para eso no cuenten. Yo no soy eso, no quiero ser eso, no me quiero parecer a eso. Y si para ganar una elección tengo que tomar ese discurso, me voy de la elección. Conmigo no cuenten. Conmigo no cuenten. Entonces, se trata de entender que la solución no pasa por parecernos a ellos. Pasa por revisar lo que hicimos mal, que son muchas cosas. Y que debemos discutir en privado. Y no repetirlas. Para mí la invitación no es a pelear con Cristina. Ahí me pongo bajo el ala de Fer, que me dio una mano con eso, pero me da la impresión que esa autocrítica bajo techo y no a cielo abierto, es obvio que también como periodistas lo tenemos que decir porque nos conviene que la autocrítica se dé a cielo abierto, pero me parece que el secretismo, que en algún punto también alumbró la fórmula presidencial de 2019, porque fue producto, es decir, ¿qué dijimos mucho durante del periodo 2019-2023? Bueno, no sabemos cuáles son los compromisos entre Alberto y Cristina, fue una fórmula, entonces no podemos saber cuál es el alcance, cuál es el ámbito de competencia de cada uno, etcétera, etcétera. Es decir, ese tipo de secretismo en los que se dio... No es secretismo, es política. Bueno, no fue una interna a cielo abierto. Bueno, pero yo estoy absolutamente de acuerdo que hagamos una interna abierta a cielo abierto. Lo que no estoy de acuerdo es en que nos pongamos a pelear públicamente a cielo abierto. Porque además no tiene sentido. Pero ahí no crees que hay una parte que para quienes tal vez tenían una expectativa en el gobierno y no se alcanzó esa expectativa, es necesaria alguna parte de esa palabra, no la totalidad, tal vez que hay cosas que sí efectivamente son... ¿Qué palabra? Palabra digo en el sentido de algunas explicaciones o alguna pero respuesta... Yo las explicaciones del gobierno te doy todas las que quieras. Pero eso no quiere decir que mi explicación sea la culpa es de fulano o mengano. Claramente. No, por eso yo puedo darte todas las... Yo creo que una de las razones por las que a nosotros nos fue mal es que fue tan grande la prédica de nuestro propio espacio en contra del gobierno que terminaron convenciendo a la gente que el gobierno fue un desastre. Ahora, cuando vos mirás los datos, hay datos demasiado elocuentes. Fuimos el gobierno que más obra pública hizo en la historia de la democracia. Nosotros entregamos 143.000 viviendas
Macri entregó 14.000. Nosotros, lo que fue el crédito UVA, a los que tomaron nuevos créditos, los créditos se actualizan, es un porcentaje de la variación salarial, no del índice de precio del consumidor. Si los salarios suben, sube hasta el 80% la cuota de esa suba. Nosotros salgamos de la obra pública, sin olvidar que hicimos la obra pública más grande de la historia de la Argentina, que es el gasoducto Néstor Kirchner, que cambió la matriz energética de la Argentina. No nos olvidemos de eso. Y una pandemia en el medio, ¿no? Con la pandemia en el medio. Y una guerra. Terminamos el gobierno y al cabo de 4 años crecimos, el PBI creció 3,5 puntos. Yo recibí un PBI de 380.000 millones de dólares y dejé un PBI de 630.000 millones de dólares con deuda, con pandemia, con guerra, con sequía y con las disputas internas. Ese 3,5 puntos del PBI recuperó casi la caída de Macri, que fue la caída del PBI con Macri en 4 años fue de 3,9. Y duplicó el último mandato de Cristina, que fue 1,5 puntos. Dejamos el país con la más baja desocupación. Me decían, bueno, pero lo que pasa es que tienen trabajo pero ganan poco. Mira, alguna razón hay. A pesar de que el salario real creció en 4 años el 0,4%, era muy insuficiente. Es verdad. Pero resulta que ahora no tienen trabajo y no tienen sueldo. Nosotros nunca dejamos de atender a la salud pública, nunca dejamos de atender a la educación pública. Hicimos 167 obras públicas en universidades, creamos edificios de universidades. ¿Sabes cuántas hizo Macri? Una. Por favor, si vos ponés todo esto sobre la mesa, y no estoy hablando de las relaciones internacionales, porque nosotros fortalecimos el Mercosur, volvimos a poner en marcha el UNASUR, fuimos al Salón Oval, fuimos al Kremlin, fuimos al Palacio Chino y en todos lados dijimos lo mismo. Y fuimos a la Cumbre de las Américas y Biden, que lo tenía sentado ahí, le dije, termine de tratar a América Latina como el patio trasero de los Estados Unidos, termine con el bloqueo a Venezuela, termine con el bloqueo a Cuba. Dije, en todos los G20 que estuve, reclamé para ponerle fin a los bloqueos en América Latina. Y esa política internacional nos valió que nos respeten. Por primera vez nos invitaron al G7. ¿Y sabés por qué nos invitaron? Porque llevé una propuesta de paz para Ucrania y Rusia. Y después, el punto final, culminante, hay 2 puntos importantes, decimos. En la reunión CELAC con la Unión Europea por primera vez le dijo a los ingleses, las Malvinas no es un territorio de ustedes, es un territorio en disputa. Y fuimos a los BRICS y conseguimos ingresar a los BRICS. Y, todos los avances que este gobierno ha hecho para atrás. Claro, Malvinas, BRICS. claro. Ahora, si vos le contás todo esto a la gente dice, pero ¿qué película miré? No, bueno, no es que me miré una película, es que nosotros tuvimos todos los medios en contra porque efectivamente no quise transar con ningún medio, porque efectivamente ningún periodista en mi gestión recibió un sobre, porque le saqué a la AFI los fondos reservados y entonces ahí no se podían usar guita para los troles o para pagar periodistas. Bueno, sí, pagué un costo muy alto, porque no la entregué a Cristina, como me pidió algún medio, y entonces, bueno, mira, yo esas cosas no las hago. ¿Cómo es eso? Algo lo conté, que alguna vez en una comida con gente del Grupo Clarín me dijeron que el problema que tenían conmigo era mi apoyo a Cristina. Y yo dije, pero ¿y qué quieren que haga? No, bueno, si vos parás de apoyar a Cristina, se termina el tema. Que siga el tema. Que siga el tema. ¿Cómo me pueden pedir una cosa así? Entonces, y me fue como me fue, claro. Decís que, bueno, el peronismo debería discutir puertas adentro algunas cuestiones. Ya hubo 2 reuniones del peronismo, no hubo ningún acuerdo, dijeron vamos a hacer una mesa, no pasó nada. Y da la sensación de cierta, diría, guanarquía o acefalía, y además
cierto, bueno, desconcierto de a dónde ir, cómo resolver la situación interna de peronismo, cómo plantarse frente al gobierno. No se termina de resolver esa situación. Bueno, porque hay como diferentes miradas, qué sé yo, no sé, ¿viste? Yo creo que hay un gran debate interno a puertas cerradas. O sea, yo hablo con todos y con muchos y me doy cuenta que todos tenemos más o menos la misma preocupación y queremos ir más o menos para el mismo lado. Yo siento eso. Que esto no se haga público en los términos que vos planteás, y bueno, creo que es cierto también. Pero porque también hay mucha duda, qué sé yo. Honestamente, lo que yo digo de Venezuela, yo creo que tendría que estar diciendo de todo el peronismo. Si nosotros, ¿hay un partido más democrático que el peronismo? No lo hay. Siempre que llegamos por la vía democrática. Siempre que perdimos, entregamos el poder. Cada vez que hubo un golpe militar, nosotros no participamos de los golpes. Cosa que no pueden decir los radicales, que avalaron los fusilamientos del 56 y el golpe del 55. Hace un rato hubo un comunicado del bloque de diputados de Unión por la Patria, pidiendo más o menos que muestren las actas. Bueno, está muy bien, me alegra mucho, pero digo... Sí, hablábamos de un poco tardío, por lo menos de mi punto de vista. Más vale tarde que nunca. Sí. Más vale tarde que nunca. Hay una sensación de que desde un sector de la dirigencia se está como castigando al pueblo por lo que votó, diciendo... No, hay una parte que no, castigar al pueblo, nadie quiere castigar al pueblo, nadie debe castigar al pueblo. Que aprendan a votar. Claro, que tengan, yo te lo recalco, Fer, desde esta manera, que atraviesen la full experience de Milei, que la fumen completita. Y después aprenderán y votarán bien. A ver, no, yo la verdad es que no le deseo... Perdóname, ¿no? Pero del otro lado hay una sensación de la sociedad, decir, esto es culpa de ustedes, que hicieron malos gobiernos, entonces tuvimos que caer en este. Sí, no, yo creo que ha habido un momento de enojo grande de la sociedad con la dirigencia en general y votó al más desconocido, que era Milei, que además le decía cosas que llamaban la atención, qué sé yo. Vamos a dolarizar la economía y la gente piensa que dolarizar es que en vez de ganar 100 pesos va a ganar $100. No que va a ganar un dólar. Esto es lo que no entendió la gente. Y lo que yo siento que eso que vos decías al comienzo, Mariano, de que hay como una tolerancia, una paciencia. Bueno, los que votan son seres humanos. Es muy difícil admitir cómo me pude haber equivocado así. O sea, tenés que comprarte un auto. Te voy a decir, yo me quiero comprar el auto A. Yo te digo, no te compres el auto A, hermano, porque mira que el auto A gasta mucho, los repuestos son carísimos. Vas a gastarte un dineral en seguros, un dineral en nafta. Mira, ¿por qué no te compras el auto B, que ya está recontraprobado? Es un auto que rinde, nunca te va a dejar en la calle. No me vengas con ese auto que es auto de viejos, me quiero comprar el auto A. Te compras el auto A. Y resulta que a la semana rompiste un farol y el farol te cuesta 6 veces más que el auto que yo te dije. Y resulta que cada 3 días tenés que volver a cargar el tanque de nafta porque te gasta nafta como loco. Para vos va a ser fácil venir y decirme, ¿sabés que tenías razón? Fue una locura lo que hice. Bueno, en la gente, a la hora de reconocer que votó mal, pasa algo parecido. Y siempre tienen una cuota de esperanza de que no, esto va a cambiar en algún momento y yo voy a haber acertado. Pero el peronismo tiene que asumirse como el auto B que ofrece desde hace 70, 80 años la misma fórmula, o tiene que ofrecer algo distinto. No, bueno, nosotros nunca ofrecimos la misma fórmula, porque la verdad que el mundo fue cambiando. Perón vivió en un mundo no globalizado y nosotros tuvimos que acostumbrarnos y adecuarnos a un mundo global. Perón nos enseñó, yo tengo una enorme admiración por Perón, quiero aclarar, una admiración filosófica de Perón. Perón nos anticipó que había que pararse en un lugar en el mundo que solo respondiera a los intereses de Argentina.
y lo llamó la tercera posición, porque el mundo era un mundo bipolar. Es lo que hoy el mundo llama multilateralismo. Es así. Y yo creo que nosotros fuimos... El peronismo fue como acostumbrándose a las épocas con errores, ¿no? Porque, por ejemplo, Menem abrazó la revolución conservadora cuando la revolución conservadora se iba del mundo. Cuando Reagan y Thatcher estaban abandonando el poder. Y lo abrazó tardíamente a un costo altísimo, ¿no? Yo tengo la impresión que el peronismo es una mirada de la Argentina muy realista y donde, por sobre todas las cosas, piensa en el que la está pasando mal, antes del poderoso. Por eso pasa que los poderosos no nos votan, porque saben que no los miramos a ellos. Sin embargo, como no, la Argentina es un país que consume el 70% de lo que produce. El 70% del PBI lo consumimos los argentinos. Entonces, si nosotros ayudamos a los que están más débiles, mejoramos el consumo. Y esa mejora del consumo repercute en una ganancia de los que producen. Sin embargo, los que producen siempre votan en contra nuestro. Siempre. Siempre. Ahí te tomo un poco lo que preguntaba Fer recién y lo que decías recién sobre el peronismo siempre mira a los que más sufren, a los que peor están. Hoy sufre casi todo el país, básicamente, Sí. porque las políticas económicas son tremendas y lo que tiene que ver con la parte, si se quiere, más que antes era desarrollo social o de capital humano, es la crueldad pura, ¿no? La falta de entrega de medicamentos, sobre todo oncológicos, de HIV, lo que tiene que ver con la falta de entrega de medicamentos. Entonces la pregunta es, ¿qué está pensando hoy el peronismo para esos sectores que, como vos decías, son a los que mira históricamente el peronismo? Todo lo contrario. No, pero digo, pensando cómo salimos, ¿no? Porque está esa sensación de que mirar. La forma, la verdad lo que yo más quisiera es que Milei salga de su dogmatismo y se dé cuenta que esto no existe, esto no funciona. No hay ningún lugar del mundo que haga lo que está haciendo él, no existe. Ya se debe haber dado cuenta que con el déficit fiscal no es la única causa de inflación. Y ya se debe haber dado cuenta cómo el precio del dólar influye sobre la inflación. Que son cosas que debe estar aprendiendo y lo debe estar confundiendo en su dogmática. Lo que más quisiera es que cambie, porque en tanto él siga con estas políticas, y los grandes perjudicados es la gente, es la sociedad argentina. O sea, yo el otro día leí una noticia sobre Toyota, perdón que hable de una marca. En agosto del 2023, Toyota anunció el tercer turno y récord de venta de producción. Récord de producción y de ventas, perdón. Y resulta que ahora Toyota está suspendiendo gente, volvió a cerrar el tercer turno. A mí lo que me desvela, porque no logro entenderlo bajo ningún punto de vista, pero me parece que es un desafío entenderlo en este momento, es si en este contexto, donde todos los números de la macroeconomía, donde todos los números sociales, donde todas las variables son pésimas, donde las inmensas mayorías la están pasando mal, como marcaba recién Gise, todavía tenemos un gobierno competitivo. Puedo entender que exista todavía ese criterio de abrazarse al voto que uno ejerció hace unos meses, pero aún así, si existe todavía como variante competitiva, si alguien puede avisorar que las elecciones del año que viene probablemente no sea una catástrofe para el oficialismo, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que no estamos leyendo? Quienes no queremos esto, quienes no suscribimos esto, quienes aborrecemos de los que quieren patear el Estado y dejar a ir burlarse del empleado público al que despiden, etcétera. Me parece que hay algo que no logramos decodificar, los que nos asumimos de un lado distinto. No lo estamos decodificando. ¿Pero qué es lo que deberíamos decodificar? ¿Cómo, ¿Por qué hay tanto apoyo todavía? Por lo que te dije. ¿Cómo contemplar, Por lo que te contemplar digo, ese sector de la sociedad? Por lo que te dije, porque para un ser humano es muy difícil decir qué hice, cómo cometí este horror. Ahora, pero no se dañó y además- la noción, la percepción y la noción de bienestar.
tengo... No entendí eso. Me parece que la noción de bienestar se dañó durante el gobierno, la última experiencia peronista. Por supuesto, con todas las explicaciones que están sobre la mesa. Pero esa sensación de, bueno, podríamos estar mucho peor, vamos a contener, vamos a tratar de hacer, que fue lo que se hizo, se mantuvo los niveles de empleo a costa de una pérdida, desde mi punto de vista, dramática del ingreso. El ingreso, sin embargo, subió el 0,4%. El ingreso promedio, bueno, el ingreso formal de los sectores asalariados con trabajo registrado. En todas las demás categorías que son muy mayoritarias en Argentina, los ingresos perdieron catastróficamente contra la inflación. Entonces, digamos, yo entiendo que hay un número que incluso es el mismo que está mostrando Milei ahora. Se está recuperando el salario, sí, el salario formal, el salario registrado, en un mes, en un recorte, digamos. Yo por eso no quiero caer en ese recorte, porque el ingreso de las inmensa mayoría de los trabajadores que no están registrados, que no están bajo la ley, que tienen changa o lo que sea, fue una catástrofe. Es decir, fue ruinoso en el periodo 2019-2023 y ahora es una catástrofe directamente. Entonces, esa idea de dejar el bienestar porque, bueno, lo otro puede ser peor, que es lo que está sucediendo, me parece que no alcanza para volver a capturar ese voto y recrear confianza y generar... Es decir, no sé, yo tengo la sensación de que hoy la sociedad está... en buena medida, no quiero hacer una respuesta genérica porque no creo en la noción la gente, pero sí hay una sociedad que muy mayoritariamente se abrazó a la idea de que, bueno, el peronismo es un cáncer para la Argentina, el peronismo es la razón de todos los males, el peronismo es el déficit fiscal, el peronismo es el desequilibrio, el peronismo es el descontrol y el peronismo es la casta. Pero eso es lo que te decía antes, eso existió siempre. En mayor y menor medida había un sector que fluctúa y te acompaña, pero hay una predisposición contra el peronismo que es superior al número de peronistas. Esto es lo que yo te hablaba de la segunda vuelta, ¿no? Sí, pero cuando hubo garantía del bienestar económico, esa porción fue minoritaria respecto de la mayoría que terminó eligiendo Cristina con el 54%. Porque hay un sector que fluctúa, claramente. Pero esa fluctuación se da por el bienestar económico. Esa elección hay que ver otros elementos más. Pero Alberto, es indiscutible que esa porción que fluctúa para un lado o para el otro, fluctúa en función del bienestar económico. Es decir, sí, es muy difícil que la persona que le está yendo bien económicamente quiera cambiar por cambiar. Sí, hay un sector que es naturalmente gorila, si se quiere, sí hay un sector que es antiperonista, sí. Pero si a esa persona le va bien, incontrastablemente bien, yo te voy a contar una historia. No va a saltar al vacío. Yo te voy a contar una historia. Primero, yo creo que el peronismo tiene que hacer muchas cosas para adecuarse al presente. Vamos a empezar por ahí. Yo no estoy diciendo, no, el peronismo tiene que seguir igual, no pasó nada, es que la gente votó equivocada, no. La gente nos mandó un mensaje votando en contra, ¿sí? Y yo respeto a la gente y por lo tanto, no, tenemos que revisar. Cuando yo digo, miren, hace falta que internamente nos democraticemos, cuando digo, hace falta que una nueva dirigencia asome, porque la que estuvo en los últimos 20 años se desgastó, y cuando digo, tenemos que ayornar nuestras prácticas internas, no puede ser que estemos discutiendo si tenemos internas o no. ¿Cómo? Una de las cosas mejores que a mi juicio hizo Cristina fueron las PASO. Porque las PASO es un golpe mortal contra la partidocracia. Porque ¿qué hace? Hace que un día todos los ciudadanos se metan en los partidos y elijan quién es el mejor de cada partido. Y entonces ya no es un problema de los jefes políticos y los afiliados. Están todos, extraordinarios. Ahora están poniendo en duda si las PASO son buenas o malas. Pero sí fue un enorme avance ese. Fue un enorme avance. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Hay cosas que debemos revisar, hay cosas que tenemos que corregir, hay cosas que hay que hacer de otro modo y por sobre todas las cosas hay que poner una dirigencia de reemplazo que se haga cargo del futuro. Alberto. Por sobre todas las cosas eso. Ahora, esto no me hace perder de vista que nosotros tenemos muchas cosas para defender de la gestión, que nosotros, los sociólogos siempre dicen
que un fenómeno vos lo tenés que analizar en un momento dado y en una sociedad dada. Que no es que un fenómeno se pueda trasladar de un lugar a otro y en cualquier momento, no. Bueno, ¿qué fue lo que nos tocó a nosotros? A nosotros nos tocó la deuda, que hasta el día de hoy la padecemos, la pandemia, la guerra y la mayor sequía de los últimos 100 años. En este contexto, ese fue nuestro resultado. Si vos pones el contexto, el resultado no está mal. Y los errores no forzados del gobierno. Y la Desde mi interna, punto de vista, la interna del gobierno. La foto de Olivos La interna del gobierno. y el tema Vicentín Sí. también. Yo lo sumaría. No, Vicentín no. No, Vicentín de ninguna manera. ¿No? No. Para mí, yo creo No, que Vicentín no. fue un momento bisagra y la foto de Olivos también. Pero fue un momento bisagra porque los nuestros mostraron eso como un gobierno que daba marcha atrás. Y lo que no era... ¿No era eso? No, era un gobierno que no quería regalarle la plata a los sinvergüenzas que hicieron de Vicentín lo que eran, porque la historia de Vicentín hay que entenderla de una vez por todas, porque si no seguimos repitiendo los compañeros estupideces, no por lo que acabas de decir, pero Además no me voy a hacer cargo de los compañeros porque yo no estoy afiliado. No, así que- no. Pero sos. No, lo que quiero decir es esto. La historia de Vicentín es la siguiente. Vicentín entra en crisis, se ve venir una quiebra, vienen y me plantean una serie de información sobre Vicentín y con la información que tuve dije, bueno, nosotros podemos acceder a una empresa que opere como empresa testigo del mercado de exportación cerealera. O Vicentín lo único que hace es exportar soja. Espectacular, yo me emocioné en ese momento. Compré. Pero pará, solo soja. Después empezaron con la teoría de que era la empresa alimenticia, que de ahí vamos a manejar solo soja. El 95% de la soja que se produce en Argentina se va al exterior. Vamos a decir, bueno, entonces, ¿para qué te metiste en eso? No, bueno, porque las exportaciones de soja son importantes y si yo puedo influir en el precio, me sirve. ¿Ok? Bueno, ¿qué nos pasó? Nombramos un vedor. Ya encontramos el primer escollo en el juez. El juez había estudiado, becado por Vicentín, su padre había trabajado en Vicentín, y el juez no nos aceptó la intervención, nos puso como vedores. Ahora, cuando nos pusimos como vedores, lo que nos dimos cuenta es que Vicentín no era una empresa, era un conglomerado de empresas fantasmas que se prestaban dinero entre sí para fugar la plata. Y entonces, el problema era que si yo expropiaba a Vicentín, yo tengo que pagar las acciones de Vicentín. Con lo cual ese dinero, ¿a quién iba a ir? A los accionistas de Vicentín, que eran los que habían armado todo eso. Entonces nos sentamos y dijimos, no, mirá, la expropiación no es el camino. Vayamos por el otro plan. El otro plan era el Crown Down. El Crown Down es un sistema que te permite capitalizar los créditos que vos tenés a tu favor en la empresa deudora. Y ahí sí, iba directamente sobre Vicentín, y ahí sí podía acceder alrededor del 40 y tanto % del paquete accionario, entre la deuda que tenían con AFIP y con el Banco Nación. Y eso se llevó adelante. Eso lo hicimos. Y fuimos hasta la Corte Suprema, y la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe nos reconoció el derecho al Crown Down. Y dejamos andando el sistema del Crown Down con ese fin, capitalizar las acciones, la deuda en acciones de Vicentín. No es que nosotros dijimos, renuncio a la expropiación y me olvido de Vicentín. No, la expropiación hubiera sido un acto ruinoso que hubieran pagado todos los argentinos. ¿En favor de quién? De una banda de sinvergüenzas que habían armado ese entramado de empresas para blanquear dinero y para fugar dinero. La distancia entre lo que se presentó en una conferencia y lo que se hizo después, eso necesariamente fue dañino para el gobierno. Bueno, porque hubo un montón, inclusive de compañeros propios, que dijeron, este es un gobierno timorato que avanzó y después retrocedió. No. Fue un gobierno que avanzó con una información insuficiente, no mala, insuficiente. Y es razonable que haya sido insuficiente porque todas estas empresas fantasmas eran hechas en secreto. O sea, cuando empezamos a indagar nos dimos cuenta. Cuando a mí me trajeron, te aseguro, lo que era Vicentín,
parecía un plano de un arquitecto y era una gran telaraña de empresas. Impresionante. Estamos con muy poquito tiempo. A mí lo que me estaba quedando como cierre, ahora si querés Fer, aportarlo vos también, pero es cada respuesta que nos da Alberto, de nuevo, estamos cerrando y nos quedan segundos, está el componente y tuvimos un bombardeo interno permanente. Yo veo que en cada uno de los ítems que vamos repasando está la presencia. Bueno, porque muchos instalaron, en el caso Vicentín te lo marco, muchos instalaron eso. En verdad, yo siempre digo lo mismo. Hay algo que a mí me llama la atención, que por ejemplo Cristina nunca dijo nada. Porque Cristina sabía lo que había pasado. Y nunca tuvo una declaración pública contra Vicente. Y el tema de ella sabía lo que había pasado. Ni hablar. Ahí fue mucho más notorio. Bueno, pero ahí es una diferencia de opiniones con Cristina y punto, ¿viste? Yo lo simplifico de ese modo. Ayer Durán Barba dijo que la recomendación que le haría al próximo candidato... Durán Barba te impactó. No, porque dejó unas sentencias muy interesantes para el debate político. Igual te aclaro que lo escuché y comparto mucho de lo que dice. Bueno, dijo, el próximo candidato no tiene que tener acompañante, tiene que ir solo. Sin partido. Sin partido, sin gobernadores, sin intendentes. Solo. ¿Vos a un candidato como Axel Kicillof le dirías, andás solo? No. A nadie, no se lo diría a nadie. Pero Durán Barba también, con el respeto que merece Durán Barba, yo no lo conozco, pero bueno, Alberto es parte del partido, che, lo estás dejando afuera, sí. Es decir, si le hacen caso a Durán Barba, se quedan afuera todos excepto el candidato. No, bueno, lo que digo es que nosotros tenemos un sistema institucional, la Constitución lo dice, los partidos políticos están reconocidos en la Constitución Nacional. Y para acceder a un puesto de poder necesitas ser parte de un partido. Este discurso antipolítica, que tanto le gusta a Durán Barba, yo lo desprecio, porque yo sigo creyendo en la política. Lo que va a salvar a las sociedades es la política. Más allá de los políticos, es la política. No es la no política. Sí, no sé si le gusta o no le gusta, es lo que le sale en las encuestas y en los focus groups, supongo. La gente detesta a los políticos. Pero es que si todos los días, a donde vas, te encontrás con que hay un grupito de derecha que despotrica contra la política y acusa a todos los que hacen política de corruptos, de sinvergüenza. Yo estoy harto de escuchar que donde tocan hay pus. Y la verdad que hasta el día de hoy no vi exactamente qué es lo que están denunciando. Y la verdad lo que vi son otras cosas, ¿no? Son otras cosas. Son sobreactuaciones de funcionarios que no tendrían por qué estar presentes en ciertos actos, en ciertos viajes. No sé, a mí me parece que lo que tiene que hacer la política... Yo no reniego de la política. Yo amo la política. Desde que tengo 14 años hago política. Y yo sé que la política cambia las cosas. Y por lo tanto hay que seguir haciendo política, aunque hay un señor que diga, miren, lo mejor es que se disfracen de no políticos. Que es lo que hacen algunos. ¿Milei no es político? ¿Qué es Milei? Macri no es político. ¿Qué es Macri? Es gente que se trasviste y se convierte en algo que no son. La verdad, lo único que son políticos, que dicen, detesto la política. El título lo anotaron, ¿no? El último, es gente que se trasviste, ya está, era el título que nos faltaba para cerrar. En la política. Sí, cortémoslo antes, porque si lo hacemos muy largo... No, mentira. Queríamos cerrar con eso. Nos estiramos un montón, sí. Valió la pena. Estás escribiendo un libro, ¿no? Estoy escribiendo un libro, estoy muy encerrado escribiendo el libro, que me da mucho trabajo porque tengo que recurrir a mucha data del momento. ¿Vos tenías un diario? ¿Llevabas algún apunte, algo? No, yo soy un desastre, pero lo que sí tengo es una buena memoria. Y algunas cosas sí, porque tenía apuntes y a veces los apuntes me ayudan. Ah, bueno. ¿Se viene el libro para cuándo? No, ya está, estamos en la hora, porque además yo también quería preguntar en algún momento, sin incomodar y sin ir a temas personales, porque además del libro viene, se supone, un documental de Fabiola Yáñez.
Sí, no sé eso. Y yo había dicho, habíamos comentado como elementos acá, me puse nervioso, lo de la foto de Olivos que pasó de largo. Sobre ese Que igual documental... sobre la foto de Olivos te puedo decir lo No, que no, no. quiera, no tengo ningún problema en Para mí hablar, el cierre era yo quería preguntar y lo habíamos charlado con Giselle que nos pareció oportuno. Sobre ese documental, ¿hay preocupación? No, de sobre lo ese que documental pueda- lo que pasó es que nunca más se habló. Eso es lo que pasó, ¿no? No va a haber documental. Lo que pasó con ese documental es que de repente estuvo en todo lado y de repente nunca más se habló. No, eso pregúntenselo ustedes como No, está bien, está bien. periodistas, ¿eh? Es una pregunta que nos gustaría hacer también. Porque también para nosotros, para mí fue un punto de inflexión. ¿Cuántos minutos me dan de...? Claro, bueno, Ya estamos ya en el estamos otro pasados, programa, ya estamos pero- pasados. ¿Quién no es sé, el otro programa? Le nos pido va a perdón. Está el profe Romero, Argentina Carla Política. Nos van a El profe, matar, el es más, profe. podríamos decirles que pasen, que Si sería profe quiere educado. sumarse, que si pro No, sume, yo con lo de no- la foto simplemente... Yo quiero... No, Era, vos dijiste Vicentín no fue un error, asumimos que entonces la foto de Nolivo sí. sí, claramente. Sí, eso ¿Y sentís que pudiste poner en perspectiva lo que tal vez causó en alguna gente? Yo solo quiero marcar un par de cosas, porque yo insisto en que las cosas hay que medirlas en el momento y en las circunstancias. Ese día en Olivos deben haber entrado más de 100 personas, porque Olivos era la casa de gobierno. Todos iban a Olivos, absolutamente todos iban a Olivos. Fabiola estaba trabajando con un grupo de gente, porque ella estaba presidiendo la fundación honorariamente, ¿no? La Fundación Banco Nación, y estaba trabajando por algo que tenían que hacer al día siguiente o al otro día. Y se quedaron a la cena, que no fue una fiesta. Es muy interesante buscar en Infobae un reportaje que le hicieron a uno de los chicos que estuvo presente, que dijo, no hubo ninguna fiesta, no hubo música, no hubo nada, y la verdad, el ambiente que se respiraba era horrible. Ahora, ¿el error de quién fue? Mío. Porque Fabiola me dijo, ¿se van a quedar los chicos? Y yo le dije, sí. Y yo debía haber dicho, no. En un momento de aislamiento, ¿no? Yo debía haber dicho no. Habían estado todo el día juntos trabajando, aguantan ustedes. Digo, pero yo debía haber dicho no, el error es mío. Y me doy cuenta que cometí un error. Y lamento, y si pudiera volver atrás, no lo haría, no lo permitiría. Ahora, hay un detalle. Que me abrieron una causa penal. Y se sabe. Es un delito que prescribe a los 2 años. Yo pude haber chicaneado, pude haber hecho chicanas procesales para que el delito prescriba y se olvide. ¿Qué hice yo? Me sometí a todas las decisiones judiciales. No apelé una sola decisión judicial. Y cuando me dijo el fiscal, usted debe reparar el daño, fui y lo reparé. ¿Ok? Actué como un ciudadano que había vulnerado una norma penal. Y eso no se pone en valor. Sin embargo, te pregunto a vos, ¿cuántos presidentes conocés que hicieron eso? Esa fue la mejor prueba de la admisión de mi error, por la que muchas veces pedí disculpas. Bueno, nos dimos el gusto de preguntarle un montón de cosas, podríamos haber seguido, pero esa es la culpa es en definitiva de Alberto Fernández, que nos tenía ahí que vamos a ir, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. Finalmente la hicimos. Pero cumplí, ¿eh? Cumplió. Con creces, con creces. Hay que Porque reconocerle. además hoy me tiró tímidamente, bueno, no sé si quisieras venir al estudio o querés salir por muy teléfono. Le digo, ¿qué es lo que te sirve más? No, que vengas al estudio. Bueno, voy al estudio. La culpa judío-cristiana, señoras y señores. Es Funciona, elemental para funciona, trabajar. absolutamente funciona. Gracias, Alberto. No, Muchas gracias a todos ustedes, por muchas por la gracias. presencia. Muchas gracias a los compañeros de Argentina Política que ya llegan. Les pedimos mil disculpas por